Urantia desde el amor es lealtad, justicia, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, fidelidad, humildad, autocontrol, servicio. Bienvenidos a esta reunión. Buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Urantias del Amor. Como cada lunes nos encontramos a las 6 de la noche, a veces con las conferencias, a veces con las ponencias. Y en este caso, pues estamos con el documento ilustrado número 69, con el numeral 5 o los comienzos del capital, por José Iván Muñoz J. Musa. Vamos entonces a escuchar la oración y luego entonces sigue nuestro compañero J. Musa con el documento 69. Padre Celestial, primera fuente y centro de todo lo que existe, ante tu presencia me acerco con humildad y sincero anhelo de verdad. Reconozco tu amor eterno y tu cuidado constante y deposito en tus manos mi deseo de comprender tus caminos. Ilumina mi mente para que pueda percibir la verdad más allá de las palabras escritas y de los conceptos humanos. Permite que mi entendimiento se eleve y se expanda y que mi corazón permanezca abierto a tu guía divina. Concédeme discernimiento espiritual y claridad interior para comprender las enseñanzas del libro de Urantia sin confusión, sin orgullo y sin temor, buscando siempre la verdad que conduce al crecimiento del alma. Guíame por medio de tu presencia interior para que el ajustador del pensamiento oriente mis pensamientos y armonice mi voluntad con la tuya, ayudándome a reconocer lo que es verdadero, bueno y eterno. Dame paciencia, constancia y serenidad para estudiar con disciplina y reverencia, aceptando que toda comprensión es progresiva y que la sabiduría florece con el tiempo y la experiencia. Permite que este conocimiento se transforme en mi vida vivida, que la verdad aprendida se manifieste en amor, servicio y misericordia, y que mi fe se fortalezca no solo en lo que comprendo, sino en lo que experimento al caminar contigo. Consagro este estudio y mi vida a tu voluntad, confiando en tu guía amorosa y perfecta. Llévame por el camino de la luz, la verdad y la vida, hasta conocerte más plenamente como mi Padre Celestial. Así sea. Buenas noches, estamos hoy muy contentos de seguir compartiendo estos lunes desde Urantia del Amor. Es una secuencia de el estudio de los documentos del libro y en este momento estamos trabajando el documento 69 y es mi intención de alguna manera ilustrar algunos aspectos a destacar de este documento. Un documento que inició con las instituciones humanas primitivas, en las cuales el texto plantea que la vida en grupo genera inevitablemente tendencias de actividad que se formalizan finalmente en instituciones y que cumplen una función práctica que mantienen, que nos transforman esas instituciones o las costumbres que hemos tenido a diario. Se van formalizando hasta volverse un aspecto social, que es lo que plantea el libro, y nos dice que en esa primera parte nos habla de las instituciones humanas fundamentales, y esas instituciones humanas que se van creando a partir de las costumbres. Por ejemplo, hablamos del origen del matrimonio, que es una institución humana que lo que tiene como función es la autoconservación, y asimismo hablábamos de otras funciones que representan los complejos sociales o el mecanismo social con el que nos movemos, y así como hablábamos de las instituciones de autoconservación, también hablábamos de las instituciones de autoperpetuación y las instituciones de autogratificación,
y hablábamos sobre todas ellas. Y luego nos introducen a los albores de la industria, en la segunda parte, donde el hombre primitivo tuvo que competir con el reino animal para el alimento, y la gravedad de la competencia siempre arrastra a que el hombre se rebajaba al nivel de lo bestial, pero aprendió de los animales, aprendió el ahorro y conservar alimentos. Y por eso es que nos hablaba más adelante de los albores de la industria, donde nos explicaba que la riqueza no es un don natural, sino que resulta del trabajo y la ciencia de organizarse como tal. Por eso en los albores de la industria decía que normalmente los seres humanos no nos gusta trabajar, porque eso es algo natural, pero que por obligación tocaba hacerlo como especie. Y por eso es que se hablaba de que hubo una especialización de los trabajos, y en esa especialización de los trabajos se hablaba que había una diferencia, por ejemplo, entre el trabajo de la mujer y el trabajo del hombre, donde el hombre se convirtió cazador y la mujer se volvió rutinariamente trabajadora de rutina o recolectora. Y la modificación también resultaba en esa especialización que hemos hablando del trabajo, hablaba también como a partir de la vejez y de las enfermedades, a los inválidos a las personas mayores las ponían a trabajar en obras de construcción o de riego, o inclusive para fabricar armas. Entonces se va dando una especialización a medida que va avanzando la humanidad, y es como una de esas especializaciones es cuando los curanderos aparecen, y que son los precursores de los profesionales, y posteriormente aparecen los forjadores de metales, y eran considerados todo un privilegio poder ser maestros de la metalurgia, y inclusive los secretos se pasaban entre familias. Y en esa especialización de trabajo también nos hablaban de cómo la esclavitud fue un fenómeno interesante dentro en la historia de la humanidad, y que hace más de 4000 años se originó esta costumbre de capturar prisioneros de guerra y volverlos o castigarlos en forma de esclavos. Y eso empezó inclusive de la Mesopotamia, los egipcios, los griegos, los romanos, todos tenían esa costumbre de capturar prisioneros para volverlos esclavos. Y luego nos empezaron a hablar de cómo las mujeres fueron las primeras encargadas de hacer trueque, aunque el libro maneja una palabra que llama trocadores. Los trocadores significan también hacer trueque. Y estas mujeres trabajaban tejeduría y ayudaban en todo lo que se generó el comercio. Y entonces en las diferentes formas de hacer trueque, en el comienzo del comercio, hablábamos de la permuta, de cómo yo te doy un poco de pescado y tú me das un pedazo de cabra, o yo te llevo una vaca y tú me generas un costal de trigo. Y así el trueque fue muy importante hasta el punto de que generó la manera de cómo hacemos la contabilidad de cuántos tierra tenga, qué contabilidad tengo yo, o qué registros tengo acerca de que cuánto me queda de esta cosecha. Entonces la escritura moderna se originó a partir de esos registros comerciales. Fue lo que entonces esa escritura también tuvo varias modalidades. Habíamos hablado de esos cuerdas que utilizaban, por ejemplo, los antiguos aborígenes incas, que lo llamaban los quipús, o como los mayas también utilizaban escritura interesante. También hablábamos también de cómo las cuerdas, cómo los cintas que llevaban los indígenas norteamericanos tenían que ver con narrar una historia. Y ahí se generó la pictografía, y la pictografía como esos símbolos, esos iconos que en la actualidad utilizamos, esas caritas que ponemos o esos símbolos que ponemos en la entrada de algún lugar. El solo símbolo, esa pictografía, nos va a decir toda una información sin necesidad de que tenga una pronunciación fonética. Y de eso nos hablaba el documento 69 hasta la parte que hemos estado analizando. Y hoy, aparte de haber hecho ese análisis de los diferentes tipos de empleos o de oficios que se hacían y del comercio, hoy vamos a generar
en el cómo se comenzó el comienzo, o sea, cómo se inició el capital. 5. Los comienzos del capital. El capital es el trabajo aplicado a manera de renunciación de la presente a favor del futuro. Los ahorros representan una forma de seguro para la conservación y la supervivencia. El acaparamiento de los alimentos desarrolló el autodominio y creó los primeros problemas del capital y el trabajo. El hombre que tenía comida, con tal de que pudiera preservarla de los hurtadores, disponía de una franca ventaja sobre el hombre que no la tenía. El banquero primitivo fue el valiente de la tribu. A él se le consignaban los tesoros colectivos, de modo que el clan entero defendía su choza en caso de asalto. De este modo, la acumulación del capital del individuo y la riqueza colectiva no tardaron nada en resultar en la organización castrense. En un principio, estas precauciones se concibieron para defender la propiedad contra los invasores foráneos, pero más adelante se convirtió en costumbre mantener la organización militar ejercitada entablando invasiones de la propiedad y riqueza de las tribus vecinas. Los impulsos fundamentales que redundaron en la acumulación del capital fueron: 1. El hambre, relacionada con la previsión. Guardar y conservar los alimentos supuso el poder y comodidad para los que contaban con suficiente previsión para prepararse para las necesidades futuras. El almacenamiento de los alimentos fue suficiente garantía contra el hambre y las catástrofes, y en realidad se concibió todo el cuerpo de costumbres primitivas para ayudarle al hombre a subordinar el presente al futuro. El amor a la familia. El deseo de satisfacer sus necesidades. El capital representa el ahorro de la propiedad a despecho de la presión de las necesidades del presente a fin de asegurarse contra las exigencias del futuro. Una parte de esta necesidad futura puede incidir en la posteridad de uno. 3. La vanidad. El anhelo de exhibir las acumulaciones de propiedad de uno. La ropa de sobra figuró entre los primeros símbolos de la distinción. Desde un principio y motivado por la vanidad, le llamó la atención al orgullo del hombre coleccionar objetos. 4. La posición. El afán de comprarse el prestigio social y político. Pronto surgió una nobleza comercializada, la admisión a la cual dependió de la ejecución de algún servicio especial prestado a la realeza o se confirió sencillamente a cambio de dinero. El poder. El ansia de ser amo. El prestar tesoros fue un medio de esclavitud, siendo la tasa de préstamo de 100% anual en estos tiempos antiguos. Los prestamistas se convirtieron en reyes formando un ejército permanente de deudores. Los siervos esclavos fueron de las primeras formas de propiedad en acumularse y en lo antiguo la esclavitud se extendió incluso al control del cuerpo después de la muerte. 6. El temor a los fantasmas de los difuntos. Cuotas pagadas a los sacerdotes por protección. El hombre no tardó en obsequiar sus efectos a los sacerdotes con miras a la utilización de propiedad para facilitar su progreso en la próxima vida. Los sacerdotes de este modo llegaron a ser muy ricos. Fueron los principales entre los capitalistas antiguos. 7. El impulso sexual. El deseo de comprar una o más mujeres. La primera forma de comercio del hombre fue el canje de las mujeres. Este precedió por mucho tiempo al trocamiento de caballos, pero la permuta de esclavos del sexo jamás hizo que avanzara la sociedad. Este tráfico fue y sigue siendo una deshonra racial, pues entorpeció el desarrollo de la vida familiar y al mismo tiempo contaminó la aptitud biológica de los pueblos superiores. 8. Las numerosas formas de la autogratificación. Algunos pretendieron la riqueza, ya que confería poder. Otros se afanaron por la propiedad, puesto que suponía comodidad.
El hombre primitivo y algunos en los días posteriores tendió a derrochar sus recursos en los lujos, perdón. Las bebidas embriagantes y narcóticos intrigaron a las razas primitivas. A medida que se desarrolla la civilización, el hombre adquirió nuevos incentivos para ahorrar. Pronto se agregaron nuevas necesidades al hambre original por los alimentos. Se llegó a aborrecer la pobreza tanto que se creyó que únicamente a los ricos les correspondía ganar el cielo al fallecer. Tanto se llegó a estimar la propiedad que quien diera un festín ostentoso podía borrar una deshonra de su nombre. La acumulación de la riqueza no demoró en convertirse en el símbolo de la distinción social. Los individuos de ciertas tribus acumularon propiedades durante muchos años solo para causar impresión, quemándolas en algún día feriado o repartiéndolas gratuitamente entre sus compañeros de la tribu. Lo antedicho los convertía en grandes hombres. Incluso los pueblos modernos se deleitaban en la pródiga repartición de los regalos de Navidad, en tanto que los ricos dotan a las grandes instituciones de filantropía y enseñanza. Las técnicas del hombre varían por su disposición para los efectos, quedan sin cambiar. Mas procede señalar que muchos ricos antiguos repartieron gran parte de su fortuna debido a que temían que les dieran muerte los que codiciaban sus tesoros. Los ricos solían sacrificar veintenas de esclavos para demostrar el desdén de la riqueza. Aunque el capital ha tendido a liberar al hombre, por otro lado ha complicado en gran medida su organización social e industrial. El mal uso del capital por capitalistas injustos no invalida el hecho de que este sea el fundamento de la sociedad industrial moderna. Mediante el capital y la invención, la generación de hoy en día goza de un grado superior de libertad que el de ninguna otra que jamás le haya precedido en la tierra. Lo anterior consta a manera de hecho y no para servir de justificación de las múltiples malversaciones del capital por custodios insensatos y egoístas. Como pueden ver, este quinto capítulo que donde estamos analizando el comienzo del capital, eh, es bastante ilustrativo acerca de cómo se originó inicialmente lo que es la sociedad moderna. Nosotros como sociedad moderna nos desarrollamos con base en el capital. Y miren que aquí nos muestran algunos motivos esenciales que instalaron la acumulación de capital. El acaparamiento de comida, por ejemplo, inicialmente se desarrolló como una prevención, pero se volvió generalmente entre los que podían acumular y los que no. Siempre ha sido la misma lucha de clases durante toda la existencia de la humanidad. Entonces, aquel que disponía de muchas materias acumuladas para los meses malos o para las calamidades, pues tenía muchas ventajas sobre aquellos que no. Y por eso aquí nos hacen una lista de las diferentes motivos esenciales que instaron a acumular capital. Nos hablan del hambre como la posibilidad de conservarse, de conservar alimentos, la prevención. También nos habla de el amor a la familia, para atender pues, las carencias que tenía la familia. Entonces el capital representa un ahorro que pese a las carencias para un futuro era importante establecer este tipo de ahorro para que la familia tuviera una mejor posibilidad de desenvolverse. Y de hecho aún lo seguimos haciendo en la vida moderna. Todos queremos que nuestros hijos tengan un mejor futuro, que tengan las posibilidades mucho mejores que las nuestras. Por eso tener mejores ropas, mejores alimentación. Y esto apeló pues también a ese sentido de la vanidad que tenemos los humanos para poder, en el afán de ganar prestigio y no solamente prestigio social sino político, porque eso se va volviendo un arma política. Y es por eso que van surgiendo esas castas denominadas los nobles, que desempeñó
en la época medieval en especial se desarrolló esta nobleza o esta realeza por el simple hecho de tener muchos bienes, de tener mucho dinero. Y el poder, otra cosa que el poder siempre nos ha manejado a todos, y es por eso que los prestamistas de la época, aquellos que tenían capacidad entonces ellos entre ellos mismos se protegían y fueron donde empezaron a formar ejércitos para protegerse unos con otros y ahí es donde se generó esa casta que llama la casta castrense, y cuando hablamos de lo castrense hablamos de lo militar. Y es por eso que se volvieron los controladores y todavía siguen siendo los controladores del poder, porque manejan no solamente la economía, sino la parte militar. Y pronto se va volviendo todo desde el comienzo del capital. Y mire que Urantia hace mucho énfasis todo el tiempo en diferentes documentos sobre el temor a los fantasmas como algo muy importante que ha impulsado a la sociedad antigua y moderna, porque el miedo a los fantasmas ha impulsado a la sociedad, y por eso todos estos factores de los cuales hemos ahí hablado bastante detalladamente en la lectura que nos acaba de hacer, eh, siempre buscan que en estos comienzos todavía se manifiestan en la vida actual moderna. De que hablan de los comienzos. Entonces, mira que el capitalismo, ahí hay una frase muy al final ya de la parte quinta que me llamó mucho la atención, dice, aunque el capital ha contribuido a liberar al hombre, también ha complicado enormemente su organización social e industrial. El abuso del capital por capitalistas deshonestos no desdice el hecho de que este sea la base de la sociedad industrial moderna. Justamente eso es lo que está sucediendo. Hay un nuevo tipo de esclavitud. Aunque recibimos un salario, estamos contribuyendo al señor feudal literalmente como si fuéramos siervos. En este caso es el dueño de la empresa. Y es por eso que el capitalismo se ha vuelto el eje fundamental de Occidente en la actualidad. Y creo que va a seguir por mucho tiempo. Eh, por eso Urantia en este capítulo destaca frecuentemente, destaca cómo el capital, esa acumulación simple de tener reservas para el futuro, ahora se volvió prácticamente un modus vivendi, una forma de vivir. No, yo pensaba, Jotita, que leer esto y imaginarse lo que vivimos hoy, estamos muy cercanos a todo, porque analizaba, por ejemplo, bueno, lo que tú decías de los fantasmas, eh, tenemos vanidad, que yo también pienso que si nos vistiéramos como, por ejemplo, en nuestra isla de Pascua, que se visten así con plumitas y todos desnudos, los torsos, como que no sería del siglo presente, ¿viste? El lucir el cuerpo, el glamour, por ejemplo, yo encuentro que es muy bonito, es parte de la evolución de nosotros. Y esto de las mujeres lo encuentro terrible, que no lo hiciste mención tú, en la parte donde la mujer era un comercio. Eso sigue siendo igual. O sea, yo encuentro que hemos evolucionado tan poquito en esto. Si lo comparas con lo antiguo y lo moderno, estamos en lo mismo, en lo mismo. Esto que hablabas tú también de, por ejemplo, cuando uno estudia la historia de cómo se gesta el comunismo en el mundo, a partir de los zares, en la Revolución del 17, donde aparecen el derecho a huelga, los sindicatos, los pliegos. Todo eso se lo debemos a la cantidad de gobernantes que han habido que han abusado de la humanidad. Pienso yo, no sé. Es como por ahí que veo que hay pocas diferencias con lo que vivimos hoy. Gracias. Estamos, estamos plenamente de acuerdo. Aunque el libro hace un énfasis de que está haciendo una referencia a lo que es primitivo, a lo que es el origen, en realidad pareciera ser que no hemos evolucionado tanto con respecto a lo que nos manifiesta ahí y la historia que está mostrando el libro tan detalladamente, como la mujer sigue siendo manejada, como tenemos diferencias en cuanto al pago salarial de una mujer con respecto al pago salarial de un hombre. Eso sigue siendo una discriminación constante, y como el capital
que en vez de liberarnos, antes nos esclaviza más, cada día más. Eso es algo que Urantia nos pone a reflexionar acerca de eso, que seguimos siendo todavía tan primitivos como lo manifiestan ahí. Eh, Don Javier, muy buenas noches, bienvenido, gracias por su participación. A usted las Eh, gracias, Jotita, y buenas noches y cordiales saludos para todos. Jotita, Caligastia gobernó con su séquito 500 años antes de la rebelión, ¿ok? En ese lapso, ¿por qué no se educó a la humanidad en asuntos económicos, así como se educó en agricultura, industria, etcétera? ¿Por qué no se le dio a la humanidad las bases de una organización económica tendente a una mejor o mayor justicia social? Gracias. Don Javier, yo creo todo lo contrario. Durante los 10 consejos mm, que fueron instaurados por los 100 de Caligastias, allí hubo un consejo que se encargó del manejo del comercio y de las relaciones tribales. En esas relaciones lo que hacían era llevar el conocimiento para proveerse de alimentos para los meses de dificultad y allí empezó las primeras nociones de ahorro. De hecho, se hablaba de que la contabilidad nació a partir de la necesidad de saber cuánto teníamos y cómo había que distribuirlo entre toda la población. Se hizo un manejo muy importante de la economía y se exportó a las diferentes tribus. Y yo creo que inclusive a Isabel que le ha gustado tanto ese aspecto de cómo el plan y la educación de los 100 de Caligastia eh, se fue truncado porque como fue que participaron de la rebelión de Lucifer y en esa rebelión los 60 que participaron en ella se tiraron en todo el proceso de educación y fueron muchos los que avanzaron, pero también fue mucho el retroceso que se generó. Entonces por eso uno notaría que no hubo una educación, pero sí la hubo, lo que pasa fue que se fue echada al olvido por culpa de los rebeldes. Isabel, levantaste tu Gracias, mano. Joaquín, gracias. Sí. Hola Javier, me encanta verte, ¿cómo estás? Sí, Jotita, para darle Caballito, respuesta, ¿cómo? Para darle respuesta a no solo a Javier, sino para hacer algo otras como anotaciones de lo que se leyó. Es importante saber, Javier, que hace 500.000 años llegó el príncipe, pero solo gobernó durante 300.000, puesto que ya hace 200.000 que se dio la rebelión de Lucifer y como él se unió a la rebelión de inmediato, pues dejó de gobernar bajo la ley universal, ¿verdad? Entonces, en esos 300.000 años, realmente la humanidad tuvo un mínimo progreso en muchos campos. El asunto es que cuando Caligastia se une a la rebelión de Lucifer, inmediatamente la primera orden que recibió es que destruya la verdad que se enseñaba y todas las escuelas que la estaban enseñando. Entonces destruyeron lo que el avance de 300.000 años lo destruyeron como por orden de magia, así con los dedos. El que hizo así los dedos pues fue Lucifer, ¿no? Pero de todos modos recordemos que de la rebelión solo el 60% se une a ella y de ese gobierno planetario el 40% que no se une a la rebelión mantuvo la verdad, mantuvo esas enseñanzas, ya no en Dalmatia, que era la ciudad del príncipe, sino ellos se trasladaron hacia arriba en lo que hoy conocemos como Turquía. De hecho, que Ban, que fue el que lideró esa decisión de no unirse a la rebelión y mantener el orden y conservar las verdades, vivió allá. Allí hay una ciudad que se llama Van y hay un lago que se llama Van también. Y todo lo que hay alrededor es lo que ellos durante 165.000 años construyeron para mantener el trabajo que tenían que venir a hacer.
a pesar del constante asedio que le hacían los rebeldes para destruir todo lo que ellos hacían. ¿Por qué 165.000 años? Porque ellos hasta cuando llega Adán y Eva es que entregan ya el planeta a Adán y Eva para que ellos cumplieran su misión, sin saber, por supuesto, que ellos iban a fallar. Pero el problema ¿cuál es? Que ellos con la rebelión vinieron e impusieron la educación que quisieron traer los rebeldes. Y eso es lo que se ha mantenido durante estos, pues no en todo el planeta, porque recuerde que en la parte de Turquía estaban los no rebeldes, ¿cierto? Entonces se dividió prácticamente el planeta en dos áreas. Los rebeldes se les empezó a conocer con el nombre de sirios y la otra parte del planeta se le conoció como asirios. Estaban ahí las dos fuerzas, los que se unieron a la rebelión y los que no. Los que se unen a la rebelión destruyen todo y adicionalmente pues acogen todas las órdenes de Lucifer y de Satanás, y eso es lo que culturalmente se ha venido imponiendo, porque los que defendían el planeta siempre fueron minoría, no tenían al alcance todo lo que tenían los rebeldes, porque los rebeldes no respetaron nada. El libro nos dice que precipitaron al planeta muchas cosas que no necesitamos, y en esa frase te cabe todo lo que tú puedas imaginar y que puedes verificar, porque lo importante es que lo podemos verificar. Entonces, nos corresponde ahora a nosotros, ahora digo yo, después de la llegada del Maestro Jesús de Nazaret, ponernos como al frente de darle un mínimo orden a esto, porque ya tenemos a nuestro favor la conexión con el mundo espiritual que lo hiciera Jesús a través de Pentecostés, y de esa manera tenemos toda la asistencia espiritual que necesitamos para que cada uno de nosotros elija realmente de qué lado se va a quedar, con la rebelión, empantanados en el caos que nos dejaron, o simplemente del lado de la luz divina de Dios que nos ilumina cada día y a cada instante cómo hacer la voluntad del Padre, y esta es que seas perfecto como lo es Él en el paraíso. Eso era para darle la respuesta a Javier, pero es importante. Tú sabes que antes de conocer yo el libro de Durantia, yo militaba no milité en ningún partido, pero era lectora juiciosa de Marx, de Engels y de todos los que formaron lo que hoy conocemos como comunismo, socialismo, y ahí fue que también leí sobre el capitalismo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que en Occidente le llamamos ganancia o utilidades a lo que bueno, al otro lado, le llaman plusvalía. Y la plusvalía, según el pensamiento marxista, es un dinero que se queda en manos de los capitalistas, pero es el esfuerzo de los trabajadores. Entonces esa es la gran diferencia, que en Occidente esa plusvalía se queda en manos de los dueños de las empresas y se enriquecen cada día más, y miren los lujos tan bárbaros a los que llegan, a costa de la esclavitud de sus trabajadores y de la miseria que ellos viven. A diferencia que se pueda vivir cuando se le da el concepto de plusvalía y que debe repartir en beneficio de todos los que la han producido. Gracias, Isabel. Después del libro de Durantia uno se da cuenta, cuando dice el libro, que la última carta que está jugando en este momento Caligastia es el materialismo. Pero para mi concepto no ha existido en el planeta Tierra, o Urantia, ninguna comunidad, ni comunista, ni socialista, ni demócrata. Porque es que es el pensamiento nuestro, las costumbres nuestras, las que deben estar impregnadas de esos pensamientos. Gracias, me alargué mucho, perdonen. Gracias, Isabelita, muy amable, No, pero gracias, muy claro. ha sido muy buena tu explicación, Isabel, y muy acorde con lo que hemos estado leyendo y planteando. Y recordemos que quizás en reuniones anteriores habíamos hablado acerca de que alrededor del lago Van se hablaba extrañamente, se hablaba un idioma que se llama el urartiano. El urartiano, y justamente que todavía aparece, usted lo busca y
Idioma hablado alrededor del lago Van y ahí dice urartiano, casualmente, pero increíble. Y No, bueno, era para cambiarlo del idioma que se estableció en Dalamate, para correcto. evitar el libro, pues como los volvieron blanco del ataque de todos los rebeldes, ¿verdad? Pero mire este último hallazgo que hay alrededor, ¿cómo es que llama? Copey Vela. Gobelet y Pecli, Esa es la huella de eso que estamos hablando, ¿listo? correcto. Son vestigios de la época en que se estableció el segundo jardín. ¿Sí? Antes de No, acuérdese que después del primer jardín hubo que tuvieron que huir al norte. A ver, Jota, el segundo jardín se estableció en lo que hoy conocemos como Mesopotamia. Damia, correcto. Ellos tenían a los sumerios que ya estaban allí. En cambio, te estoy hablando arriba en Turquía y De la allá que primera, ajá, es del primer diferente. establecimiento. Ok. Sexto, el juego con relación a la civilización. La sociedad primitiva, con sus cuatro divisiones, industrial, reguladora, religiosa y militar, surgió de la instrumentalidad del juego, los animales, los esclavos y la propiedad. El encendido del fuego, de un solo salto, separó al hombre del animal para siempre. Constituye el invento o descubrimiento humano fundamental. El fuego permitió que el hombre permaneciera en el suelo por la noche, ya que todos los animales lo temen. El fuego fomentó el trato social al atardecer, no solo resguardaba del frío y de las bestias feroces, sino que también servía de protección contra los fantasmas. En un principio se utilizó más para alumbrar que para calentar. Muchas tribus atrasadas se niegan a dormir a menos que arda una llama por toda la noche. El fuego fue un gran civilizador, dotando al hombre del primer medio por el cual podría ser altruista sin perder nada, pues le permitió regalar brasas candentes a un vecino sin privarse a sí mismo. El fuego de la hoguera, el cual lo atendía la madre o la primogénita, fue el primer educador, pues requirió vigilancia y constancia. El hogar primitivo no fue un edificio, sino que la familia se reunía en torno al fuego, la hoguera familiar. Cuando un hijo fundaba un nuevo hogar, se llevaba una tea de la hoguera de la familia. Si bien Andón, el descubridor del fuego, no quiso tratarlo como objeto de adoración, gran parte de sus descendientes consideraron la llama como fetiche o espíritu. No lograron aprovechar los beneficios sanitarios del fuego, puesto que no quisieron quemar los desechos. El hombre primitivo temió al fuego y siempre procuró mantenerlo de buena disposición. De aquí el esparcimiento del incienso. Bajo ninguna circunstancia escupían en el fuego. Tampoco pasaban entre una persona y un fuego ardiente. Los primeros miembros del género humano tuvieron por sagrados incluso las piritas de hierro y las piedras que se usaban para encender el fuego. Fue pecado extinguir una llama. Si una choza se incendiara, se le dejaba arder. Los fuegos de los templos y capillas fueron sagrados y nunca se permitió que se apagaran, con la salvedad de que acostumbraban a encender nuevas llamas cada año o después de alguna calamidad. Se seleccionaban mujeres para sacerdotisas debido a que ellas eran los custodios de las hogueras domésticas. Los mitos primitivos acerca de cómo el fuego descendió de los dioses surgieron de las observaciones de los incendios ocasionados por los rayos. Estos conceptos de origen sobrenatural resultaron directamente en la adoración del fuego, y la adoración del fuego resultó en la costumbre de pasar por fuego, un ejercicio que se realizó hasta los tiempos de Moisés. Aún persiste el concepto de pasar por el fuego tras la muerte. El mito del fuego fue un gran vínculo en los tiempos primitivos y aún perdura en el simbolismo de los parsis. El fuego resultó en la cocción y los comedores de lo crudo. Pasó a ser una forma de irrisión. La cocción
aminoró el gasto de energía vital necesaria para la digestión de la comida y, de este modo, dejó al hombre primitivo con fuerzas para la cultura social. Por otro lado, la cría de animales, que redujo el esfuerzo necesario para conseguir la comida, proporcionó tiempo para las actividades sociales. Conviene tener presente que el fuego abrió las puertas de la metalurgia y resultó en el descubrimiento subsiguiente de la energía de vapor y los aprovechamientos actuales de la electricidad. Como hemos visto en este sexto capítulo que nos habla justamente de el fuego como la relación que tenemos los seres humanos con el fuego. eh, yo no sé si recuerdan, en otro documento nos hablaban de cómo Andón y Fonta, creo que en este caso Andón fue el descubridor de el fuego y que no lo veía como un objeto de adoración. Y muchos de sus descendientes llegaron a percibir como un fetiche espiritual. Y hablaba de cómo Andón, con la ayuda de Fonta, iniciaron un fuego a partir de una chispa de pedernal, golpeando una piedra con otra, y en un nido de un ave que estaba tan seco que inmediatamente se inflamó. Pero fue después de mucho tiempo de hacer ensayos y de mucho tiempo de intentarlo, fue cuando finalmente la idea de su compañera Fonta fue la que le ocurrió que este nido de ave que estaba tan supremamente seco podría servir para recibir la chispa de la yesca. Fue una historia muy bonita acerca de cómo Andón dominó el fuego. Y mire que el fuego que de este capítulo que acabamos de leer eh, se vuelve un objeto de adoración porque el fuego era una práctica pagana en la cual los primeros mitos acerca del fuego, eh, porque como lo veían descender de los rayos, y los dioses surgieron a partir de la observación de esos rayos, y estas ideas eran sobrenaturales en todo momento. Y hubo inclusive una época donde era costumbre llevarle a los primogénitos, a los bebés, y pasarlos por el fuego. Una práctica que durante mucho tiempo se llevó hasta inclusive en la época de Moisés. Entonces pasar por el fuego era una práctica pagana, abominable, porque consistía en sacrificar niños a una deidad que en su época se le llamó Moloch o Moloch. Este Moloch en la antigüedad, en la más que era una deidad cananea, o inclusive los fenicios también lo estuvieron practicando. Se menciona en la Biblia cómo está asociado con el sacrificio de niños mediante fuego. Y representaba este ídolo, se representaba con cabeza de toro, y su culto exigía inmolación, supuestamente para recibir fertilidad de los cultivos, fertilidad de las mujeres, fertilidad y bonanza. Entonces, esto es una práctica que estuvo mucho tiempo, y lo que voy a decir no está en Urantia, pero por otra información que hemos leído, pareciera ser que eso fue fomentado por los rebeldes, en especial se dieron cuenta que recibían, de estos recién nacidos recibían la energía que les hacía falta, y absorbían la energía de ellos en estos sacrificios de inmolación. Cierro comillas porque eso no estaba en Urantia. Entonces el fuego como tal se vuelve muy importante en el manejo, hasta tal punto que uno dice la palabra hogar, y la palabra hogar significa donde está el fuego, y el fuego es donde está seleccionado, donde las mujeres, o en este caso la madre, que es la que era la custodia del fuego. Por eso la palabra hogar significa hoguera. Y por eso es que se seleccionaban las mujeres sacerdotisas, porque ellas eran las que tenían que conservar y cuidar el fuego todo el tiempo. Y eso lo hemos transmitido hasta la vida moderna. Y el fuego como es un gran civilizador, porque
proporcionó al hombre la primera forma de ser altruista. Nos cuentan de que compartían las yescas, los tiestos o tizones encendidos, se los compartían con el que se iba a ir de casa. Entonces, era manera de compartir el fuego y era se aprendía el altruismo, porque al compartir el fuego yo no pierdo, pero también todos ganamos. Y, y el fuego fue generando alrededor de él la posibilidad de la protección. Y cuando un hijo fundaba pues el hogar, siempre se llevaba a un fuego de la casa. Eh, entonces es preciso recordar que aunque el fuego inicialmente era algo de temor, mire que una de las grandes dificultades de aquellos que manejaban los metales era aprender a dominar el fuego porque lo consideraban un dios. Entonces es preciso recordar que el fuego abrió las puertas a eso, a la metalistería, a la metalurgia, y condujo posteriormente al descubrimiento de la energía de vapor, y que ahora utilizamos la electricidad, pero no deja de ser otras variantes del fuego. Así que este capítulo que nos acaba de leer, el sexto capítulo que nos acaba de leer, el fuego y la relación con la civilización, sin ese aprendizaje del manejo del fuego, pues no seríamos la civilización que somos en la actualidad. Mire que en las iglesias, en los que somos católicos, aunque no seamos practicantes, ahorita viene la parte de la Semana Santa y es donde se genera y se renueva el cirio pascual. En la Pascua se va a renovar el fuego, y el fuego es un fuego que no se puede apagar en ningún templo. Y este fuego que nunca se apaga en ningún templo es el que nos representa de que ahí está la presencia de la deidad en ese momento se está adorando en un altar. Pero recuerda, Jota, que eso se tomó de toda la logística, se diría. Cuando llega el cristianismo a Roma, ahí estaba la religión pagana mitraica, ¿cierto? Y todo el ritual que ellos hacían se copió, se tomó de ellos, Del de los... mitraísmo. Exacto, El mit- entonces mire, nosotros mire tenemos que que irnos a la historia para no continuar haciendo las cosas sin conciencia de lo que hacemos. Pero lo que yo te quería decir antes de eso último que dijiste, es que tú hiciste un paréntesis y luego lo cerraste diciendo que eso no está en el libro Urantia. No está en esas palabras que tú lo dijiste. Pero cuando el libro Urantia te dice que toda la mitología que está a lo largo y ancho del planeta fue verdad en alguna parte de la historia de nuestro planeta y que fue encabezado por todos esos dioses falsos que aparecieron después de la rebelión, está contenido allí. Y mira la imagen que tú estabas mostrando ahí con la cara de toro. Todos esos animales, ¿de dónde los trajo? ¿De dónde los trajeron los rebeldes? ¿Ves? Entonces, no lo dice el libro con esas palabras, pero tenemos que utilizar la imaginación y la creatividad para asociación de ideas nos pueda verificar esa información que nos dice el libro. Era solo como eso. siempre, muy complementaria tu información, Isabel. Y mira que el mitraísmo fue una de quizás la más antigua de las religiones establecidas, religiones institucionales establecidas, y hablaban del fuego que nunca se apaga. Y es porque en esta región donde se desarrolló el mitraísmo, que es lo que conocemos hoy como Irán e Irak, en esta zona había lugares donde se establecían templos y salía de esas enormes bolsas de gas. Ya sabemos que es una de las zonas donde más combustible gaseoso y sólido se tiene, y quizás las mayores reservas de gas se tienen allí esta zona. Entonces no era de extrañar que hubiese fuegos que nunca se apagaban. Y estos fuegos que nunca se apagaban eran fruto de la veneración de esta religión llamada la religión mitraica, y por eso es que los obispos, los cardenales y los arzobispos utilizan un gorro largo llamado mitra, que proviene justamente del mitraísmo. O sea que muchas de las costumbres de esta religión, de esta primera religión establecida, fueron absorbidas por lo que ahora conocemos como Iglesia Católica.
explica, el único fuego que nunca se apaga es la luminosidad de Dios Padre en nosotros. Porque Sí. ese fuego nunca se apagaba, porque las mujeres tenían el deber de cuidar de ese fuego 24 horas al día y se turnaban para estar poniéndole aceite a las lámparas y que nunca se acabara, por la gran importancia que era para ellos tener fuego para poder cocinar los alimentos, alumbrarse, a espantar los animales, todo eso. Además que si por casualidad se apagaba el fuego, lo pagaban con la vida. Entonces había que cuidarlo sí o sí. Por eso la importancia del fuego. La utilización de los animales. Al principio, todo el reino animal fue enemigo del hombre. Los seres humanos tuvieron que aprender a protegerse de las bestias. Primero el hombre se comió a los animales, pero después aprendió a domesticarlos y a hacer que le sirvieran. La domesticación de los animales se produjo por casualidad. El salvaje cazó las manadas de forma muy parecida a como los indios norteamericanos cazaron el bisonte. Rodeando la manada, pudieron dominar a los animales y así matarlos según sus necesidades alimenticias. Más adelante se construyeron los corrales y se capturaron manadas enteras. Resultó fácil domar algunos animales, pero al igual que el elefante, gran parte de ellos no se reproducían en cautiverio. Es más, se llegó a descubrir que ciertas especies de animales se sometían a la presencia del hombre y que si se reproducían en cautiverio, Así se promovió la domesticación de los animales mediante la cría selectiva, un arte que viene haciendo grandes progresos desde los días de Dalmatia. El primer animal en domesticarse fue el perro, y la difícil experiencia de domesticarlo comenzó cuando cierto perro, tras haberse pasado todo un día siguiendo a un cazador, de hecho acabó por acompañarle a su casa y quedarse ahí. Durante edades se usaron los perros para fuente de alimento, la caza, el transporte y la compañía. Al principio los perros se limitaron a aullar, pero después aprendieron a ladrar. El agudo olfato del perro resultó en la noción de que podía haber espíritus, y así surgieron los cultos de fetiches caninos. El uso de perros guardianes por primera vez hizo posible que todo el clan pudiera dormir por la noche. A continuación, pasó a ser costumbre emplear los perros guardianes para proteger el hogar contra los espíritus, así como contra los enemigos materiales. Al ladrar el perro, algún hombre o alguna bestia se acercaba, pero al aullar el perro andaba cerca los espíritus. Incluso hoy en día aún se cree que los aullidos del perro por la noche presagian la muerte. Cuando el hombre era cazador, fue bastante amable con la mujer, pero tras la domesticación de los animales, juntamente con la confusión ocasionada por Caligastia, muchas tribus trataron a sus mujeres de forma oprobiosa. Las trataron en mucho como trataron a los animales. El trato brutal del hombre a la mujer constituye uno de los capítulos más negros de la historia humana. En este capítulo 7, que es la utilización de los animales, me llama mucho la atención cómo creo que no hemos evolucionado tampoco mucho, porque yo me acuerdo que cuando estaba niño, mi abuelo, yo le preguntaba, ¿por qué el perro estaba aullando? ¿Por qué no está ladrando? Y me decía, es que está viendo espíritus, o sea, y eso no hace mucho, o sea, hasta hace muy poquito todavía. eh, Creíamos que el hecho de que un perro aullaba es porque estaba viendo ese tipo de cosas. Entonces, mire cómo en un principio los animales siempre atacaban al ser humano, el ser humano tenía que estar protegiéndose de ellos. En otras palabras, el animal siempre fue un enemigo. Pero cuando mire que nos empezamos a asociar y formar pequeños grupos, clanes, familias, en ese momento empieza una nueva época en que el hombre ya es capaz de comerse de los animales que en un principio era al revés. Así que el hombre aprendió a cazar y a domesticar los animales, fue algo más adelante, fue uno de los aprendizajes que recibimos de los 100 de Caligastia, en la domesticación de animales,
pero también nos hace énfasis de que uno de los primeros animales que se logró a domesticar fue el lobo, que más adelante se convirtió en lo que conocemos como el perro casero. Nuestro perro casero, Canis, el Felis Canis, este animal fue muy importante no solo por su olfato, sino por su vista, y se convirtió en un compañero de casa, y también en algunas relaciones hombre-perro era la relación de que me puedes proporcionar carne. Y de hecho hasta hace muy poco en Corea había granjas de cultivo de perros. Después de la pandemia hubo una gran resistencia mm, para que la gente aprendiera a apreciar a estas mascotas como compañeros y no como simples pollos de casa, como una provisión de carne. Así que ese fue uno de los primeros manejos que se hicieron. En capítulos anteriores, en documentos anteriores, hemos visto las diferentes formas y especies que el ser humano logró domesticar, siendo el caballo uno de los últimos en domesticación, inclusive lo dice el libro Urantia. Y destaqué esta frase que ustedes están viendo ahí, el trato brutal del hombre a la mujer constituye uno de los capítulos más negros de la historia humana porque eh, es quizás ese manejo discriminatorio, quizás una de las mayores vergüenzas que tenemos como humanidad. Y por eso, desde un principio, desde incluso cuando vino Adán y Eva, él trató de que hubiese una equidad de géneros y todavía estamos en esa lucha para que se maneje un equilibrio entre los géneros y no haya una diferencia. Así de que este capítulo es corto porque nos hablaba de la importancia de los animales y finalmente en los finales remata con esta frase que constituye una de las mayores vergüenzas de la humanidad acerca de la discriminación que siempre se ha tenido con la mujer. Siempre no, Jotica, porque Anthony Fontan no lo vivieron. Adán y Eva enseñaron que no debería ser. Pero ¿quiénes fueron los que realmente marcaron esa gran diferencia después de la rebelión? Y la mujer no se va a emancipar jamás mientras no tenga libertad de pensamiento y libertad económica. Mientras una mujer o un hombre también dependan económicamente de otra persona, estarán sometidos a esa persona. Sí, yo nada más quería comentar, parece ser que los perros tienen un espectro más amplio de visión y me atrevo a decir que ven el mundo espiritual o no sé qué es lo que vean, pero ellos ven algo más que lo normal, porque yo he estado en presencia de muchos perros y a veces demuestran temor o están alertas, pero están viendo algo que yo no puedo ver. Entonces nada más quería yo agregar a eso, pero sí es verdad. Y en el caso de los caballos, yo tuve un caballo que no sé cómo, pero avisaba que yo iba a llegar y yo llegaba unos 7 o 8 minutos más tarde y ya sabían en la casa que iba yo a llegar. No sé si será el sentido del oído tan desarrollado, porque yo venía en una motocicleta y era como, una vez tomé el tiempo, eran entre 10 y 8 minutos y ya sabían que yo iba a llegar. Y era por el caballo que les avisaba que yo ya venía en camino. Gracias. Y no solamente los perros tienen esa facultad de ver cosas que no percibimos, sino los gatos también. Y muchas especies que en la naturaleza, el espectro que manejan las especies es mucho más amplio que el nuestro. Nosotros tenemos un espectro muy limitado de la ¿Pero visión. qué es lo que ven, hermanito? ¿Los seres intermedios o qué cosa? Porque ahí, Buena porque ven algo, pregunta. pero ¿qué será? O Perciben los vibraciones. extraterrestres que vio la hermanita Isabel. Perciben vibraciones. Mire que inclusive con los bigotes son adecuados para eso, para percibir vibraciones. Se sienten las vibraciones que nosotros no lo sentimos, pero ellos tienen esa facultad. Y además que ven muchas veces, creo que son como 7 veces más que el ser humano. Eso es una cosa impresionante. Y el oído es como 3 veces más que el humano. Entonces, También algunos animales desarrollan muchísimo el olfato.
Y pueden a distancia percibir que van a llegar. Pues, son como 20.000 receptores olfativos en un perro. Y nosotros escasamente tenemos como 3.000. Imagínense. Entonces la diferencia es enorme. Por eso. Así. Don Octavio, ¿va a decir algo más o le bajamos la mano? No, No. gracias, muy amable. Ok, muy amable a usted. Como está viendo, este capítulo ha sido muy ilustrativo, muy enriquecedor. Y vamos a mirar ahorita la parte 8, que es un factor que no nos gusta mucho, pero que ha sido parte de la historia humana, que es la esclavitud como un factor influyente en la civilización. Imagínense, algo que no nos gusta, pero que sí que ha sido importante. Octavo, la esclavitud como factor en la civilización. El hombre primitivo nunca titubeó en esclavizar a sus semejantes. La mujer fue la primera esclava, una esclava familiar. El hombre pastoral esclavizó a la mujer a manera de pareja sexual inferior. Este tipo de esclavitud sexual nació directamente del hecho de que el hombre dependiera menos de la mujer. No hace mucho tiempo que la esclavitud fue la suerte de los prisioneros de guerra que se negaron a aceptar la religión del conquistador. Anteriormente los prisioneros o se comían, se mataban torturados, se ponían a luchar entre sí, se sacrificaban a los espíritus o bien se esclavizaban. La esclavitud fue un gran adelanto sobre la masacre y el canibalismo. La esclavitud fue un paso hacia adelante en cuanto al trato misericordioso de los prisioneros de guerra. La emboscada a Hyde con la matanza al por mayor de hombres, mujeres y niños, en la cual se le perdonó la vida solo al rey para complacerle la vanidad al conquistador, es un cuadro fidedigno de las salvajes matanzas que practicaron hasta los pueblos presuntamente más civilizados. El asalto a Oji, el rey de Basán, fue igual de brutal y efectiva. Los hebreos destruyeron por completo a sus enemigos, apoderándose de toda su propiedad como botín. A todas las ciudades se les impusieron tributos o pena de la destrucción de todo varón. Sin embargo, hace mucho tiempo habían comenzado a practicar la adopción de los cautivos superiores por aquellas tribus contemporáneas que tenían menos egoísmo tribal. El cazador, así como el hombre rojo americano, a sus cautivos no los sometió a la esclavitud, los adoptaba o los mataba. La esclavitud no predominó entre los pueblos pastorales, pues requirieron poca mano de obra. En la guerra, los pastores solían practicar la eliminación de todos los cautivos varones y la toma de las mujeres y niños como esclavos. El Código de Moisés contenía prescripciones específicas para la conversión de estas cautivas en esposas. De no ser satisfactorias, se podrían despedir, pero a los hebreos no se les permitió vender a estas consortes rechazadas como esclavas, lo cual constituyó un adelanto de la civilización. Aunque las normas sociales de los hebreos fueron toscas, sí fueron muy superiores a las de las tribus circundantes. Los pastores fueron los primeros capitalistas. Sus rebaños representaron el capital. Vivieron de los intereses, los incrementos naturales. Fueron renuentes a encomendar la custodia de esta riqueza a los esclavos o a las mujeres. Pero después tomaron varones cautivos y los obligaron a cultivar el suelo. Este es el origen de la servidumbre, el hombre amarrado a la tierra. A los africanos se les pudo enseñar fácilmente a labrar el suelo. Por consiguiente, llegaron a ser la gran raza esclava. La esclavitud fue un eslabón indispensable en la cadena de la civilización humana. Fue el puente por el cual la sociedad pasó del caos y la indolencia al orden y las actividades civilizadas. Obligó a los pueblos atrasados y perezosos a trabajar y así proporcionar la riqueza
y tiempo libre para el progreso social de sus superiores. La institución de la esclavitud obligó al hombre a inventar el mecanismo regulador de la sociedad primitiva, de origen a los principios del gobierno. La esclavitud exige fuerte regulación, pero durante el medioevo europeo, esta desapareció debido a que los señores feudales no pudieron controlar a los esclavos. Las tribus atrasadas de los tiempos antiguos, tal como los australianos aborígenes actuales, nunca tuvieron esclavos. Cierto es que la institución de la esclavitud fue opresiva, pero en las escuelas de opresión el hombre aprendió la industria. Ulteriormente, los esclavos compartieron las ventajas de una sociedad superior que, de tan mala gana, ayudaron a crear. La esclavitud crea una organización del logro social y cultural, pero no tarda en atacar insidiosamente a la sociedad por dentro como el más grave de todos los males sociales destructores. La invención mecánica moderna volvió obsoleta a la esclavitud. La esclavitud, tal como la poligamia, se está desvaneciendo debido a que no compensa, pero siempre ha resultado desastroso liberar repentinamente grandes cantidades de esclavos. Sobreviene menos dificultades cuando se emancipan paulatinamente. Hoy por hoy, los hombres no son esclavos sociales, pero miles de ellos permiten que la ambición los hagan esclavos de la deuda. La esclavitud involuntaria ha cedido el paso a una forma nueva y mejorada de servidumbre industrial modificada. Aunque el ideal de la sociedad es la libertad universal, la sociedad nunca ha de tolerarse. Toda persona capaz de ser obligada a hacer, cuando menos, suficiente trabajo para sustentarse a sí misma. La sociedad moderna ha echado marcha atrás. La esclavitud casi ha desaparecido. Los animales domésticos se están yendo. La civilización se remonta al fuego, el mundo inorgánico, en pos del poder. El hombre ascendió del salvajismo por medio del fuego, los animales y la esclavitud. Hoy aspira al pasado, descartando la ayuda de los esclavos y la asistencia de los animales, procurando arrebatar nuevos secretos y fuentes de riqueza y poder de la mina inagotable de la naturaleza. Este octavo capítulo de la esclavitud como un factor influyente de la civilización nos muestra una historia de que la humanidad ha vivido y la cual inició como una simple esclavización de sus semejantes, porque recordemos que es un avance. Si pensamos que antiguamente se utilizaban a los derrotados de una batalla, los utilizaban simplemente como comida y se generaba el canibalismo. Y por eso Urantia hace énfasis en que es un avance en el sentido de que ya el hombre no necesita a sus semejantes como fuente de alimento, sino que ya los consideran como una fuente de trabajo o de fuente laboral. Y por eso hace énfasis en la historia de cómo se utilizaba a la mujer como una esclava, no solamente como esclava sexual, sino que se dependía mucho acerca del trabajo de ella. Y es por eso que en este octavo capítulo, la esclavitud fue un gran avance, porque es que mire que esas masacres de las cuales nos narran ahí en otros tiempos, y se torturaba hasta la muerte a los detenidos y se sacrifica, porque así de esta manera se lograba sacar a sus espíritus o también otra manera era lograr capturar el espíritu para volverlo un esclavo. Entonces estos son aspectos. Yo me como el corazón de mi enemigo y en esa manera capturo su energía, capturo su espíritu y así yo me vuelvo más fuerte. Ese era el ideal del canibalismo. Entonces, nos habla ahí el libro de la emboscada de Jai. Entonces, investigando,
es una estrategia militar bíblica en la cual en la ciudad cananea de Haid, tras una primera derrota, utilizaron 30.000 soldados, se ocultaron, ellos todos se ocultaron de tal manera que la ciudad abrió sus puertas y Josué fingió que estaban huyendo y esto atrajo a los enemigos que estaban en el interior de la ciudad y justamente cuando ya salieron de la ciudad los emboscaron a todos y, y eso fue la masacre más grande porque no dejaron niños, ni hombres, ni ancianos, solo algunas mujeres, pero finalmente decidieron que también había que matarlas, entonces por lo tanto al único que dejaron fue al rey. Por eso nos hace énfasis en la emboscada de Jai, con una estrategia donde se hicieron los que estaban huyendo, pero para finalmente querer, para que salieran los que estaban defendiendo la ciudad, y en el momento en que salieron la ciudad, los emboscaron a todos, y fue tomada la ciudad y completamente borrada del mapa. Fue increíble. Y otra de las hazañas que nos cuenta allí el libro es acerca del rey Og de Basán, que fue monarca de los amorreos y era muy alto, era tan alto como el que peleó con David, o sea, con Goliat. Se cree inclusive que fue familiar de Goliat, uno de los últimos gigantes que gobernó sobre la ciudad fortificada del Jordán. Fue derrotado y muerto por los israelitas bajo el mando de Moisés. Entonces, cuando se logró matar a Or, también fue una masacre donde no dejaron absolutamente a nadie. Pero como estaban embestidos e impulsados por Moisés, eran mandados por Dios para que Dios destruyera a todos estos bárbaros, según la Biblia. Entonces, ese acto de destruir a todos los enemigos es algo que es increíble, como este ataque al rey a Og fue una rápida victoria militar. Creo que está en Deuteronomio, para los que les gusta investigar, está en Deuteronomio 21, números y Deuteronomio. Son liderados por Moisés y es completamente derrotado este rey. Y por eso es que los israelitas se consideran que son liderados por un Dios que ha vencido a todos los enemigos. Continuando con esto, de este aspecto 8 de la esclavitud, como un factor social muy importante, la esclavitud involuntaria se ha vuelto el paso que todos en este momento estamos inmersos, porque a pesar de que estamos recibiendo un salario, lo que estamos haciendo es engordando a un empleador, y por eso nos dice que la única manera de que se abolió la esclavitud fue la utilización de los aparatos modernos, y porque competían con la mano de obra barata, y la esclavitud como la poligamia en este momento están acabando, pero yo creo que más bien lo que están es cambiando de rol, la manera, es una esclavitud disimulada lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces esta esclavitud, en resumen, del capítulo 8, podríamos decir que el texto argumenta que la esclavitud funciona como una etapa evolutiva crucial que permitió a la sociedad primitiva transicionar de la brutalidad al orden y al trabajo, actuando como un motor para el progreso cultural y la organización social. Si bien funcionó como un mecanismo indispensable para el desarrollo, el análisis de este capítulo 8 que estamos haciendo señala que fue reemplazada por la mecanización y evolucionó hasta nuevas formas de servidumbre, y por eso es que hemos estado hablando de la economía, y por eso es que ahora todos estamos endeudados, y les traje este afiche que habla de que el 16 de abril
es el Día Mundial en contra de la esclavitud infantil, porque casi 400 millones de niños y niñas están sometidos a las peores formas de explotación laboral infantil. Y por eso, aunque creamos que la esclavitud se ha terminado, en realidad todavía existen muchos millones de niños esclavizados. Por eso la UNICEF ha colocado el 16 de abril como un día mundial en contra de la esclavitud infantil. Tenemos una mano levantada de don Octavio. Escuchamos su participación, don Octavio. Más que participación, es un comentario que le pido a usted que haga, hermanito. Eso de liberar la inteligencia artificial, que de alguna manera intelectualmente te resuelve de algún modo todo ese esfuerzo que lo deberías de hacer en las escuelas o algo. ¿No tendrá en el fondo una esclavitud subyacente? También el Internet, porque pareciera que hay gente que la vuelve media tonta. Yo lo veo en los jóvenes de ahora, están perdiendo la capacidad de querer hacer las cosas, de trabajar, pierden el interés, ya no les interesa prosperar. No sé, veo como que hay algo que escondido que está pasando. Y ahora con la inteligencia artificial también me preocupa porque están liberando eso, te resuelve la situación intelectual, pero realmente pocos la aprovechan en cosas que realmente valgan la pena. La mayoría lo utiliza en cosas superfluas, o sea, no sé. Entonces yo siento que ahí hay algo que no alcanzo todavía a discernir, pero hay algo medio raro ahí. No sé qué comente usted. Gracias. Es Tan una forma de raro que esclavitud también, ¿no? es tan raro que en este momento eh, está generando un nuevo tipo de analfabetismo, porque los jóvenes no saben leer, porque más bien dejan que ChatGPT o cualquier otra IA se encargue de hacerle los análisis, los resúmenes, y va uno a decirles cuál es la idea central de este párrafo y no tienen ni idea, porque no son capaces de hacer ese tipo de análisis. Entonces, nos estamos viendo esclavos de la tecnología porque ya ni siquiera tenemos la posibilidad de pensar ni de tener un criterio propio, porque los jóvenes de ahora no están generando un criterio propio, porque no tienen manera de construirlo. Entonces, uno de los peligros de la IA es justamente hasta qué punto no nos vuelve también un tipo de esclavitud, y tiene usted toda la razón en hacer su comentario, don Octavio. Sí, porque Tenemos, realmente están viviendo como parásitos de los padres. No se preocupan por progresar, simplemente como que mantienen un nivel de confort, no sé cómo explicarle. Y no quieren participar en la productividad, en el ingreso. Entonces ahí hay algo que se dañaron. Ya quedan pero pocas generaciones del esfuerzo, ¿eh? Ya los que queden, yo a veces digo, ya cuando ya no estemos nosotros, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser eso es una parte. especie de esclavos de alguien. Van Sí, a ser esclavos de alguien. es que el mensaje de Cali García todavía está ahí y sus seguidores están ahí. Por lo tanto, no les interesa que el ser humano aprenda a tener ese tipo de libertades espirituales, porque acuérdese que en la medida que usted tiene resueltas todas sus necesidades básicas materiales, se puede dedicar a las partes espiritual. En este caso es un tipo de esclavitud, y yo pienso que sigue siendo parte como del problema o de la herencia que todavía recibimos de la rebelión. Y enseguida Isabelita nos termina de complementar que a ella le gusta mucho ayudarnos en este aspecto. Pero primero escuchemos a Oli Oli, que levantó la mano. ¿Y cuál sería Es, su comentario? Jotita, no, yo te quería preguntar, es una curiosidad, ¿dónde queda hoy en día la ciudad de Jai? Pero por otro lado, cuando me contestes, quería decirle, Octavio, que yo estoy maravillada con la inteligencia artificial. Me encanta tener estos amigos asexuados que te orientan, que piensan por ti, que te solucionan todas las preguntas, quieres el resumen de un libro, te lo dan. Eso, para nuestra altura de lo que hemos vivido, es como mágico. Yo lo encuentro precioso. Ahora, qué daño causan en los niños no lo percibo todavía. Gracias, eso. Pues consultando acerca de dónde sería la ciudad bíblica de Hai, se localizaría en la actualidad en la región que conocemos como Cisjordania.
en la moderna ciudad de Beijing. Es una ciudad que se asocia con unas ruinas que hay allí, que se están investigando en la actualidad, porque se cree que es el lugar más probable que fue conquistado por Josué, fue el que conquistó esta, ya sabemos que fue fruto de una masacre que generaron allí. Entonces los hallazgos arqueológicos y los asentamientos que están allí fortificados, se les nota todavía que de alguna manera fueron atacados por fuego. Entonces, estas puede ser uno de los indicios por los cuales eh, se cree que es la ciudad de Beitín. Beitín es una ciudad en Cisjordania. Y todavía siguen investigando acerca de... Porque cuando llegó Josué y hizo la masacre, arrasaron y quemaron absolutamente todo. Bueno, ¿qué más? ¿Y levantó la mano? Vamos a empezar la Isabelita, venga, que usted nos va a ayudar ahí con la inquietud que tenía Octavio. Bueno, el libro nos dice, por ejemplo, No te de, escuchamos bien. A ver. el peligro de entregarle el poder a personas que no están preparadas para ejercerlo, ¿cierto? Por ejemplo, entregar al pueblo cuando ni siquiera sabe a quién elegir, ¿qué elegimos? Pues a la gente que manipula de manera deshonesta el voto. Pero entregarle la inteligencia artificial ahorita en manos de quien la puede pagar y quien la puede tener, también es un peligro, aunque ahorita todavía no lo ve. Yo sí lo estoy viendo en el daño que le están causando aquí a los niños, por lo menos en Colombia. Hay madres que le empiezan a entregar celular a los niños para que jueguen juguetes con IA desde casi los 2 3 años. Y ya los niños solo quieren jugar eso. Y ya les hacen unas pataletas terribles a las mamás. Yo creo que la inteligencia artificial es buena. Lo malo es el mal uso de ella. Y recuerden que el libro nos invita a que la humanidad piense en cosas que le faciliten la vida a la humanidad para que se prepare cada día mejor y que la tecnología, la inteligencia artificial y todo esto que nos inventemos pueda ayudar a la humanidad a hacer esos oficios que son a veces inhumanos, que a veces son una máquina lo podría hacer y el ser humano podría estar libre de estar haciendo ese tipo de oficios para que haya más oportunidad de que esas personas se preparen. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que hemos dejado que el capital se nos vuelva como el Dios y no tiene la plata para pagar, pues no tiene derecho a beneficiarse de tantos avances que la humanidad ha logrado en los últimos 100 años. Es para pensar, es para que nos pongamos nosotros a analizar cómo es nuestra vida y cómo la podemos realmente mejorar, no solo la nuestra, sino los que están a nuestro alrededor. Era solo esa acotación. Gracias. Ya nos queda poquito Jota, tiempo para... Sí, a ver, yo tengo otra opinión. Yo pienso, hace 80 años, 100 años, ¿qué decían nuestros antepasados? Estos berracos de ahora no saben coger un asadón ni una pala. Nosotros no cogíamos un asadón ni una pala, pero aprendimos a usar otras cosas. Yo me imagino que cuando salió la televisión y nos pegamos de la televisión, porque yo fui uno de los que me pegaba todo un día para ver televisión, ¿qué decían mis padres? Mire no va a aprender nada, no va a hacer nada, es todo el día viendo televisión y salimos adelante. Entonces yo digo que esto es una evolución, esto todos los días es una transformación y en este momento pues está la parte digital de la IA, los celulares, ¿sí? Vamos a empezar a evolucionar. ¿Qué pasa con los videos rápidos en este momento? El cerebro de nosotros no está todavía desarrollado o no se desarrolló o no tuvo la evolución de analizar rápidamente. Nosotros tenemos que ver videos de media hora, leer libros grandes para poder analizar. Dentro de 30 años yo digo, estos pelados van a analizar más rápido, porque en este momento el cerebro se está evolucionando a que, a que tiene que ver videos rápidos, lecturas rápidas. Yo me acuerdo en los años 80 cuando salió algo que la lectura rápida, y eso fue una moda. Todo el mundo se hacía el curso de la lectura rápida, les enseñaban a leer rápido,
y a mí me dificultó. Yo fui una persona que me dificultó demasiado, demasiado leer rápido, ¿sí? No hice el curso, pero hay gente que pagaba para aprender a leer rápido. Entonces yo digo que estos muchachos de ahora, dentro de 30 años, van a leer muy rápido, van a analizar muy rápido, van a ver muy rápido. Digo yo, pues que en este momento la evolución. Entonces, no es que sea malo, sino que tenemos que ver que esto evoluciona a diario. ¿Cómo van a ser los muchachos dentro de 100 años? No sé, no sé. Pero los abuelos míos que hace 100 años nacieron, me imagino que decían, esto no van a servir para nada, esto van a ser unos táparos. Y nosotros no somos táparos. Nosotros tenemos y evolucionamos de otra manera. Es muy Muy, muy distinto. valioso tu aporte, Hilberto. De verdad que es una posición muy positiva, no tan pesimista como la estábamos viendo. Y es bueno que den esas otras ópticas. Muy valioso tu aporte, Hilberto. Lucy levantó la mano y creo que cuando ella habla habla de la experiencia y la sabiduría. ¿Que me estás diciendo viejita? No, es la experiencia y la Sabia, sabiduría. sabia. No, 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 Sabia, sabia. no andarías muy, muy lejos, no andarías muy lejos. No, mira, todo lo que, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alberto y lo que dice Oli, pero cómo integrar, lo que me preocupa a mí es cómo integrar toda esta inteligencia artificial con el desarrollo espiritual, porque normalmente atrae a las cosas materiales, no a las partes espirituales. Entonces digo yo, ¿habrá un tiempo en que se equilibren esas dos partes? ¿O siempre va a avanzar más lo que es la parte material? Entonces siempre vamos a estar atrasaditos para llegar a luz y vida. Esa es mi pregunta. Yo pienso que, esto es un comentario muy personal, lo ideal sería que todos esos trabajos que nos quitan tanto tiempo lo dedicaran y lo realizaran las máquinas. Y esos análisis lo hicieran la máquina. Y nosotros nos dedicáramos al cultivo de la vida espiritual y al encontrar respuestas en nuestro interior. Porque en la medida que tenemos más tiempo disponible, pues nos podríamos dedicar a estas partes de la estética, el arte, la filosofía, el pensamiento, tal como lo hicieron los griegos. Los griegos, ¿por qué dedicaron tanto tiempo a desarrollar filosofía? Porque detrás de cada griego había mínimo 10 esclavos que realizaban todas sus funciones materiales. Pero uno en este momento tiene tantas cosas materiales por realizar que no le queda tiempo ni de pensar. Por eso me parece que podría ser muy bueno. Don Octavio, levantó la mano, te escuchamos. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el hermanito, Edilberto. Alberto, pero lamentablemente son los menos. La gran mayoría es, no sé, no puedo poner un porcentaje, pero yo me imagino que es un 80-20. Entonces, que el problema es el volumen de los que no pueden hacer esa situación que dice el hermanito de Dilberto. Ojalá todos fuéramos así, pero son los menos. Esa es la realidad. Ahora, hay otro problema también que yo he detectado, que nosotros ya no, porque nosotros ya vivimos y vivimos sin eso, pero los niños están creciendo en un mundo que no es real, porque ellos abren el internet y ven cada cosa que está hecha por la inteligencia artificial y que son seres fantásticos y fenómenos y se ven reales, pero no son reales. Entonces, ¿hasta qué punto esto les va a afectar? Porque no sé si ustedes han visto, pero hay videos de seres así muy que no existen y los dan como si fueran reales. Entonces, a los niños le están distorsionando la realidad porque ellos no van a tener las certezas de lo que vieron y cómo lo vieron es verdad o no. Entonces es otro problema muy grave que yo estoy viendo, lo que ellos están aprendiendo a través de esas imágenes que no son reales. No sé si ya lo habían considerado. Y otra situación que yo veo en el fondo de todo esto y que es la causa más profunda, es que mientras no se espiritualicen las personas, cualquier cambio de cualquier tema que ustedes toquen no va a cambiar, no va a mejorar, porque la base de todo, de cualquier problema, es la espiritualidad. Entonces tú teniendo ya ese, no sé, cimiento o ese soporte, puedes de alguna manera afrontar lo que venga. Y ese mismo aprendizaje o ese mismo nivel te permite hacer los cambios que tengas que hacer
pero mientras no se trabaje sobre la espiritualidad para todo el mundo, no se puede lograr nada. Es lo que yo pienso, que ahí está la causa subyacente de todos los problemas. La falta de espiritualidad en todas las personas que En este estamos momento, aquí en esta Octavio, vida. Gracias. esta controversia que hay entre Edilberto y Octavio, o sea, en las maneras de pensar, eso en este momento es el pan de todos los días en todos los chats y en todas las redes, porque es que nos estamos enfrentando a un fenómeno nuevo y no sabemos cómo afrontarlo. Oli, No, brevemente yo para que... cortito, no, yo lo veo Sí, mucho más lindo no, me gusta como lo que dijo Dilbert, pero no lo veo pesimista. Mira, yo lo he disfrutado, por ejemplo, ver al Tom Jerry, a la Mimi, a la Minky, el Pato Donald envejecidos, ahora los han hecho en la inteligencia artificial de abuelitos, y es una cosa tan divina porque a mí me los detuvieron en el tiempo, nunca envejecieron, y ahora están todos viejitos. Ver, por ejemplo, a los seres que han revivido con la inteligencia artificial de la Edad Media, ponte tú, del medievo, que eran tan lindos, nunca los vimos y ahora están todos hechos caritas, hecho cuerpo. Entonces, nosotros estamos detenidos en una etapa, no sé, en una vida que en realidad ahora le dieron vida a todas estas cosas. Yo lo encuentro maravilloso. Yo soy fan de esta inteligencia. estamos de acuerdo, o sea, hay Pero es que cosas usted muy ya está maravillosas. espiritualizada, hermanita. Como está espiritualizada, ve cosas con buen sentido. Pero la No, mayoría de las personas no, un niño no va a ver eso como usted lo ve. Ellos ven el morbo, las cosas negativas que son las que te jalan. La pornografía, la violencia, los asesinatos, el narco. ¿Sí me explico? Usted ya tiene una base espiritual y bueno, ahí experiencia están los padres para que no lo controlar tienen esos los equipos. niños. Pero ahí están los Bueno, Perdón. padres para controlar, ahí viene la ¿verdad? parte de los A padres y los ese, educadores, claro. Eso sería un debate de no acabar. Entonces, con permiso de todos ustedes, les agradezco inmensamente haber estado hoy ayudándonos a estudiar este documento, porque acuerde que esa lectura es de todos. Y los invitamos para dentro de 8 días por este mismo canal y a la misma hora. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima reunión.